Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Ahora vamos a hablar del Día Mundial de la Biodiversidad, en el que participaron varios zoológicos españoles en el marco del Congreso Mundial de las Especies, celebrado la semana pasada. Y para ello tenemos al director de la Fundación Loro Parque, el doctor Javier Almunia. Don Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Bueno, Día Mundial de la Biodiversidad, que fue ayer. Exactamente, sí, cada 22 de mayo se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, un día para recordar y reflexionar sobre la enorme biodiversidad que encontramos en este planeta cuando llegamos a él y de la importancia de preservarla para las futuras generaciones. Uh-huh. ¿Qué actividades se hicieron, doctor? Bueno, pues este año, hace una semana, el miércoles 15, en Málaga, celebramos un evento satélite del Congreso Mundial de Especies que organiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y desde el Loro Parque Fundación, en concreto desde el Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia del Loro Parque Fundación, pues fuimos los encargados de organizar ese evento satélite que se coordinó con otros 90 eventos en más de 190 países que se celebraron en este Congreso Mundial. Y este Congreso Mundial tenía un objetivo que era que organizaciones de conservación, como en este caso por la Parque Fundación o otros zoológicos, organizaciones no gubernamentales, hicieran compromisos por especies en concreto, que se comprometieran para la preservación de una especie. Y lo que hemos hecho durante toda esta semana, desde el miércoles pasado hasta ayer, fue promocionar algunas de las especies más amenazadas de España, de las que nos prepararon algunos vídeos las sociedades científicas españolas de mamíferos, de murciélagos, de mariposas, y con estos vídeos hemos estado sensibilizando sobre la necesidad de protegerlas, y lo que hicimos ayer fue reunir a 11 zoológicos y acuarios de toda España, de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, y entre todos presentar nuestros compromisos, los compromisos que cada uno de los zoológicos y acuarios de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios ha hecho para preservar especies en peligro que están en nuestro país, en España. ¿Y cuáles son esos compromisos, doctor? Pues bueno, son muy variados. Por ejemplo, pues desde el Loro Parque Fundación nos comprometimos, otras veces hemos hablado, con las 30 especies de caracol en peligro crítico de extinción que tenemos en Canarias, que son unas que frecuentemente no se les da tanta importancia, porque al ser invertebrados y no ser pues animales con pelo y con ojos grandes, que son los que llaman más la atención, son más difíciles de cuidar, digamos. También incluimos las 7 especies de artrópodo, donde hay 4 saltamontes, el cigarrón palmero, el cigarrón de La Gomera, 2 saltamontes de Gran Canaria, 2 escarabajos buceadores únicos en el mundo que viven en Canarias, y una pequeña mosca polinizadora asociada a la laurisilva. Por ejemplo, desde el Acuario de Porema del Mar, el compromiso fue para especies marinas, en este caso tiburones y rayas, que están también en peligro crítico de extinción, como el angelote, hemos hablado otras veces, la mantelina, una especie de cazón, una especie de tiburón que se comercializa como un cazón pero que está en peligro crítico de extinción. Y luego, pues desde otros zoológicos de Aiza, pues se habló del oso pardo, del tritón del Montseny, una montaña de la provincia de Barcelona, de la tortuga boba, del caballito de mar. Hubo una diversidad enorme de especies en las que cada uno de los zoológicos de Aiza pues se comprometió para mantener su estado de conservación y preservarlas, sumando hasta 54 entre los 11 zoológicos que estábamos allí. Y en el congreso del pasado 15 de mayo los objetivos eran llegar a generar 100.000 compromisos.
Exactamente, ese era el compromiso, el objetivo de UICN a nivel global en todo el mundo, que se generaran esos 100.000 compromisos para la conservación de especies. Creo que están todavía, porque realmente fue un congreso muy complejo, como decía, 90 eventos satélite en 190 países. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es un congreso en 120 países, doctor? Pues en este caso hicieron un congreso online que comenzó en Australia a las 12 de la noche del día, o a las 00 del día 15 de mayo, y fue moviéndose alrededor del mundo por cada uso horario durante 24 horas para volver a cerrar otra vez en Australia a las 11 de la noche de ese mismo día 15. Y bueno, fue una cosa verdaderamente espectacular en cuanto a la coordinación de los cientos de oradores que participamos en el Congreso para hacerlo de forma online. Pues era una cosa muy muy espectacular, muy muy profesional, que prácticamente parecía pues un programa de televisión en directo en el cual se iban incorporando diferentes personas de diferentes lugares del mundo a medida que pues era una hora razonable en cada uno de esos lugares, ¿no? Y al final resultó ser una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque fue compartir con personas de 190 países de todo el mundo, con culturas diferentes. 190 países son casi todos. Prácticamente todos los países del mundo. Sí. Yo creo que faltaban 8 solamente para llegar a... Pero que es un congreso tremendo, ¿no? Importantísimo. Es un congreso, sí, verdaderamente importante. Realmente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace congresos cada 4 años, son como las Olimpiadas. En este caso, este era el Congreso de Especies, que era la primera vez que se organizaba, pero los congresos de conservación de la naturaleza que organiza la UICN, el último fue en Marsella hace 4 años, el próximo va a ser en Abu Dhabi el año que viene. Son verdaderamente foros donde se reúnen más de 3.000 personas de prácticamente todos los países del mundo para hablar de la importancia de la conservación de la naturaleza. Son verdaderamente foros internacionales y multilaterales donde se puede compartir prácticamente con cualquier etnia y con cualquier nacionalidad del planeta. 100.000 compromisos son muchos. Ahora se va a perseguir si se hacen o no se hacen. Exactamente. Creo que en este momento UICN está reevaluando todos los compromisos porque hay una plataforma online para subir todos esos compromisos cada una de las organizaciones, y creo que en este momento están, pues después del Congreso, contabilizando, y espero que en unos pocos días tengamos la noticia de cuántos de esos 100.000 se alcanzaron, y desde luego va a ser muy importante para la preservación de la biodiversidad, porque realmente ese compromiso de organizaciones con una especie en concreto es lo que al final se cristaliza y en el futuro va a hacer que podamos colaborar en preservar más esas especies. Doctor, lo que está claro es que estamos avanzando, lentamente, pero avanzamos. Sí, avanzamos, no sé si al ritmo que deberíamos, pero lo cierto es que avanzamos. Como dices, es lentamente, creo que deberíamos de ir mucho más rápido, sobre todo en algunos aspectos, porque el cambio climático parece que está incluso adelantándose a las previsiones de los expertos, y estos cambios van a suponer un problema más que se va a añadir. Yo a veces comento que las especies amenazadas son un poco como personas mayores que tienen múltiples patologías, que cada vez al final no hay una de ellas que acabe definitivamente con la vida de una persona, pero la suma de todas esas patologías van complicando y agravando cada vez más el cuadro de un paciente. Pues muchas de nuestras especies en el mundo tienen estas multipatologías, tienen el problema de la contaminación, el problema de la deforestación, el problema de la captura excesiva, la pérdida de hábitat, y ahora le vamos a sumar el cambio de las condiciones climáticas, y en algunas de ellas, o en muchas de ellas, puede que esa sea la puntilla que acabe ya por acabar con ellas. Por lo tanto, hay que acelerar ese ritmo para poder ser lo más efectivos posibles en proteger la biodiversidad. ¿Se están adaptando a las nuevas circunstancias del mundo? Pues depende, algunas especies pueden hacerlo y otras no. Si pensamos, por ejemplo, en aves, pues las aves pueden migrar, cambiar sus zonas de cría, sus zonas de alimentación, son muy flexibles en ese sentido, pero si hablamos, por ejemplo, de árboles o de plantas, se sabe que los bosques pueden emigrar también, pueden migrar, pueden moverse. En las grandes glaciaciones se ha verificado que se pueden mover algunos metros o incluso cientos de metros cada año,
Pero claro, en estas situaciones, cuando la velocidad de cambio es tan rápida, la posibilidad de moverse de esos ecosistemas que están fijados al suelo es mucho menor. Y luego tenemos problemas específicos como, por ejemplo, en las islas, donde las comunidades vegetales no pueden emigrar, tienen un límite físico, se encuentran con el mar, o si se mueven hacia arriba, como es también una posibilidad, buscando las zonas más frescas, también hay un límite. Algunas islas, por ejemplo, en el archipiélago canario, tenemos a Tenerife, donde tenemos 3.800 metros y donde hay una gran posibilidad de migrar hacia altitudes mayores y ir buscando esas zonas más frescas o más adaptadas a cada uno de los pisos de vegetación, pero hay islas en las que no tenemos esa altura y ahí pues van a encontrar un límite y desafortunadamente no tendrán posibilidad de adaptarse. Doctor Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, gracias por este trabajo, gracias por visualizarlo, porque hay que contarlo y contarlo y contarlo y repetir, porque es la única manera de concienciar, ¿eh? Absolutamente, y en eso contamos con vuestra inestimable ayuda para poder contarlo y divulgarlo, así que muchas gracias a vosotros también, Miguel. Felicidades a todo el equipo de Loro Parque Fundación. Un abrazo muy fuerte y buen día. Gracias, un abrazo, buen día. Capital Radio.